Tenemos una clase un poquito intensa para ver si terminamos esta parte correspondiente a las ventajas absolutas y comparativas. ¿Sí, sí lo están observando en la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Eh, bueno, en las ventajas absolutas y comparativas, lo que referenciábamos para diferenciar entre una y otra es que las absolutas es que el país utilice la menor cantidad de recursos para producir una unidad de producto o minimice los costos en una mayor cantidad con respecto a otro país. O sea, si un país eh, tiene los costos mínimos para producir una unidad en comparación con otro, ahí hay una ventaja absoluta, sea en horas hombres o en un monto de capital. Algunas veces, por ejemplo, cuando comparábamos el caso de Estados Unidos y México, Estados Unidos tiene ventaja absoluta en la producción de vehículos y en la producción de partes de automóvil. Sin embargo, no todos los países tienen ventaja comparativa en la producción de todos los bienes y servicios. La ventaja comparativa no estriba solo en los costos o en la inversión de capital, sino que toma en cuenta el costo oportunidad. Es decir, ¿qué sacrifica el país para producir un producto en lugar de otro? Para Estados Unidos, como la mano de obra es calificada en general, o sea, la mayor parte de la mano de obra es calificada, esa mano de obra calificada la puede utilizar para producir aviones o diseños de ingeniería de aviones, en lugar de ponerla a su mano de obra a realizar asientos, que son intensivos en mano de obra no calificada. Por otro lado, México eh, tiene una gran cantidad de mano de obra no calificada y su mano de obra pues la puede destinar a elaborar asientos o componentes de automóvil. Cuando México destina su mano de obra a producir asientos o accesorios de automóvil, lo que sacrifica son hacer otros bienes que tienen un menor costo oportunidad, porque su mano de obra no es calificada. Puede ser que sacrifique hacer un cultivo de frijol o sacrifique elaborar tortillas, y para esto pues no se necesita una mano de obra muy calificada, mientras que el costo oportunidad de la mano de obra calificada en los Estados Unidos es muy alta comparada con el costo oportunidad del destino que le daría México a su mano de obra. Entonces, aunque un país tenga ventaja absoluta y ventaja comparativa con respecto a México, eso no significa que Estados Unidos deba producir todo, porque a este país le sale mejor eh, exportar los productos para los que es más eficiente e importar aquellos productos que no tienen un costo oportunidad muy alto para su producción. Y siempre en el mundo pues va a haber países que tienen ventaja absoluta en la producción de muchos bienes y servicios. Sin embargo, un país no puede tener ventaja comparativa en la producción de todos los productos o todos los bienes y servicios. Siempre habrá otro país que tenga ventaja comparativa. ¿Por qué tiene ventaja comparativa? Porque, por ejemplo, tiene mejores condiciones climáticas para la producción
de algún bien o servicio. Por ejemplo, los países tropicales tienen ventaja comparativa para la producción de frutas tropicales, que no las tiene los países que tienen estaciones. Y puede tener fruta tropical todo el año, sin hacer una mayor inversión, porque ahí está su ventaja comparativa. O tienen, por ejemplo, o hay países que tienen ventaja comparativa en desarrollo tecnológico, que otros países no lo han alcanzado. Pues porque el otro país ha hecho mayor inversión en capital, en investigación, en desarrollo, en innovación. Entonces ya tiene una ventaja comparativa. Entonces, elementos como eso, pues contribuyen a que, o sea, como que esto pareciera que se diera como de una forma natural. O también hay algunos países que tienen dotación de factores y eso les da una ventaja comparativa. Por ejemplo, un yacimiento de minas de carbón. Países, por ejemplo, como Colombia tienen yacimientos de carbón. Costa Rica, por ejemplo, tiene como una ventaja comparativa en servicios ambientales y en el desarrollo del turismo comparado con otros países. Además de que tiene toda una infraestructura y todo un desarrollo en términos de hoteles, de calidad del servicio, y tiene una trayectoria. Entonces tiene ventaja comparativa comparado con otros países. Entonces, la idea es que los países se especialicen en aquello que tienen ventaja comparativa. Aunque tengan ventaja absoluta para desarrollar ese bien o servicio. ¿Qué les permite que los países hagan eso? Pues que se especialicen, que haya una mejor división del trabajo y haga un mayor uso y mejor uso y más eficiente de los recursos con los que cuenta. Tierra, capital, trabajo, todos sus factores productivos. Y bueno, esto sería, si tienen alguna duda, me pueden indicar, por favor. Bueno. Sebastián, yo no me olvidé del ejemplo que tenía que darle, eh, pero pues voy a tratar primero como de avanzar en toda la temática y a lo último, que nos quede allí un tiempo extra, entonces, si me lo permite, pues lo explicamos, o si no, como es un ejemplo muy sencillo, entonces yo se lo voy a poner ahí en las diapositivas explicado paso a paso. Es muy sencillo, es muy parecido a lo de el jet y las pipilachas. Entonces, porque básicamente la ventaja comparativa radica en que usted estime el costo de oportunidad, y que básicamente es hacer una regla de tres simple para cada valor. Entonces, o sea, no tiene mayor complejidad. Bueno, aquí en este gráfico lo que nos muestra es que hay algunos países pues que tienen en el eje horizontal tenemos el ingreso per cápita y esta es como la cantidad de personas que se emplean en la producción de ropa. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que es más intensivo en mano de obra en Bangladesh y Bangladesh es más intensiva en mano de obra que El Salvador y así sucesivamente. Bueno, en esta diapositiva básicamente lo que nos reitera es que, bueno, hay dos formas de transformar los bienes, bien sea a través de la producción, eh, desplazando la producción de unos productos por otros de acuerdo a el uso eficiente de los recursos,
o mediante el comercio. A veces solamente basta con que la estructura de organización sea un poco diferente para usted sacarle ventaja a la situación que tenga en ese momento. Entonces, por lo tanto, para maximizar el bienestar, lo más importante sería que el país se especialice en lo que tiene ventaja comparativa y aproveche su ventaja absoluta si fuera el caso. Si hay un país que no tiene ni ventaja absoluta ni ventaja comparativa, de todas maneras es conveniente para el país poder adquirir de otros países bienes a un menor costo. Y para el país que tiene ventaja absoluta y ventaja comparativa, también es conveniente comerciar o realizar intercambios con el país que no tiene, pues que no tiene ventaja absoluta, porque siempre tendrá un costo de oportunidad en algún producto o en algún servicio donde el país industrializado pueda obtener una ventaja y adquirir un producto a un menor costo. Un menor costo en términos de costo-oportunidad, porque ese país no dejaría de producir aquellos bienes y servicios en los que les permite realizar un uso más eficiente de los recursos. Entonces, siempre lo importante es como que los países se especialicen en aquellas áreas o en aquellos campos donde existe una ventaja y producir ese bien o ese servicio le sale más barato que otros países, ya sea porque tiene un gran capital o por ejemplo, Estados Unidos puede obtener economías de escala de aquellas inversiones que son intensivas en capital. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que cuando aumenta la producción de un producto, puede aumentar la cantidad, digamos que, por ejemplo, en un 20%. Pero ese incremento de un 20% en la cantidad producida le implica para el país a lo mejor incrementar contratación de mano de obra en un 15%. Incrementar compra de materias primas en un 16%. Y aún sigue siendo ventajoso para el país incrementar su producción, porque los costos que le implica ese incremento de producción son menores comparados con las utilidades que le puede generar la venta de este producto. Pues a eso se le llaman economías de escala, que ya habíamos visto el concepto en otras clases, o rendimientos crecientes. Bueno, aquí nuevamente nos reitera la importancia pues de producir los bienes en los que tenemos ventaja relativa o ventaja comparativa y luego intercambiarlos con aquellos bienes con los que otros países tienen ventajas comparativas. En este gráfico, mire que lo que observamos, aquí necesito ver el gráfico. Bueno, en este gráfico, mire que ustedes pueden observar en el eje vertical el precio de las sillas de los autos. Y en el eje horizontal, la cantidad de sillas de autos. Aquí tenemos esta curva roja, nos muestra la oferta doméstica. O sea, a medida que va aumentando el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Y aquí tenemos la demanda doméstica. Bueno, la cantidad de asientos que los agentes económicos demandan, pues va en función del precio. A medida que disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada y cuando se incrementa el precio, pues la disposición a pagar por una silla va disminuyendo. En el punto A encontramos el punto de equilibrio y el QA hace referencia a la cantidad de equilibrio.
Y PA hace referencia al precio de equilibrio. Entonces, aquí en la área azul, lo que observamos es como el excedente del consumidor. Es decir, aquí lo que está dispuesto a pagar el consumidor, por ejemplo, digamos que este fuera un Q1, la disposición a pagar de la cantidad Q1 sería hasta acá, pero en realidad paga solamente PA. Por lo tanto, como su disposición a pagar excede a lo que realmente paga, pues a esto se le llama el excedente del consumidor. Y en la parte inferior, lo que está por debajo del punto de equilibrio, pues es el excedente del productor. Es decir, que por ejemplo, si aquí estuviéramos la cantidad Q1, diríamos que lo que le cuesta al productor producir Q1 sería más o menos aquí donde tengo esta cursor. Esos serían los costos y lo que está por encima de la curva sería el excedente o las ganancias del productor. Entonces, por eso todo este triángulo corresponde al excedente del productor. Y esta sería una situación de autarquía, es decir, que no hay comercio. Y la oferta y la demanda pues producen la cantidad de producto. Es como una economía cerrada. O sea, si usted no exporta si usted no exporta a ningún país o si usted no importa, o sea que importar es que traemos productos de otros países. Y exportar es que vendemos nuestro producto costarricense a Nicaragua, Panamá, a los Estados Unidos, a Europa. Y bueno, quedaría claro en este gráfico. Porque ahorita lo que vamos a hacer es como partirlo en varias partes. Entonces, para que tengamos claro esto. En este gráfico, bueno, aquí ya no estamos en una situación de autarquía, sino que ya hay comercio. Entonces, como los países, la ventaja de ir al comercio es que usted puede adquirir los productos. Bueno, una de las ventajas de ir al comercio es que usted puede adquirir productos a un menor costo o a un menor precio. Más bien a un menor precio, ¿por qué? ¿Por qué lo puede adquirir a un menor precio? Porque los productos o los países que exportan productos lo hacen porque tienen alguna ventaja comparativa en la producción de ese producto. Es decir, que los costos de producción son realmente bajos y le permite a esas economías exportar ese producto. Aunque no siempre es así. Muchas veces hay productos que se exportan porque el gobierno subsidia. Por ejemplo, es muy conocido que los Estados Unidos subsidia a veces sus agricultores y esto les permite de pronto vender algunos productos a un precio bajo. ¿Para qué lo hacen? Si usted dice, ¿para qué subsidia? Bueno, porque si Estados Unidos o bueno, un país o otro país vende a un precio más bajo, el producto que llega a ese país de destino puede quebrar a los productores que están produciendo ese producto. Entonces como que elimina la competencia y luego ya podría subir el producto. Bueno, entonces aquí lo que observamos, bueno, en el eje vertical tenemos el precio de las sillas de automóviles. Y en el eje horizontal la cantidad de sillas de automóviles. Aquí tenemos la demanda doméstica de sillas y la curva roja nos muestra la oferta doméstica. Y tenemos el mismo punto de equilibrio donde no hay comercio. Es decir, como el punto de equilibrio sin comercio.
Cuando el país entra a comercializar con otro o con otros, ingresarían estos productos, el precio bajaría de PA a PW. O sea, este precio internacional está por debajo del precio interno que tiene el país. Este producto, entonces, los consumidores, miren, los consumidores inicialmente sin comercio están en PA y QA. Ese es el punto de equilibrio. Cuando entra el nuevo producto, como entra un precio más bajo, entra el precio de PW, mire que la demanda se incrementa de QA a QD. Sería como este fragmento. Siempre que un producto está más barato, nuestra demanda incrementa. Es como la lógica del mercado. Entonces aquí se presenta este incremento. Como el precio baja, los productores nacionales ya no tienen tanta motivación. Acuérdense que los oferentes siempre están tratando de ofrecer un producto. Están motivados por vender más de un producto si el producto vale un poco más. Pero como este producto bajó de precio, de PA a PW, entonces los oferentes ofrecen menos de ese producto. La oferta que hacen los productores nacionales es a QS. Entonces, de alguna forma, pues crea una ineficiencia, crea una eficiencia en el sentido de que ahora más consumidores se benefician. Como si entrara aquí una mayor producción de azúcar al país o entrara una mayor cantidad de arroz al país. Entonces, aquí nosotros podríamos consumir arroz más barato o azúcar más barata. Pero tal vez algunos productores que tengan licencia para vender azúcar, pues no se beneficiarían. Nos perjudicaría. Entonces, básicamente esa es la situación que nos muestra el gráfico. Vamos bien, ¿no, chicos? Ahora vamos a observar, pues, quién pierde y quién gana con esto. Porque siempre hay ganadores y perdedores. Bueno, igual aquí tenemos en el eje vertical el precio de las sillas de automóvil y en el eje horizontal la cantidad de sillas de automóvil. La oferta doméstica, que es la curva roja, y la demanda doméstica. Entonces tenemos el punto de equilibrio PA y QA. En la área que corresponde a la zona verde, miren, es que son los consumidores que se agregaron, porque mire que la demanda se desplazó de QA a QD. Entonces estos son como nuevos consumidores de este producto. Antes no los teníamos. Antes nuestros consumidores solamente era PA y QA. O sea, la cantidad de equilibrio era QA y el precio de equilibrio era PA. Cuando el precio disminuye, hay un incremento de los consumidores. Entonces, sin embargo, a pesar de que aumentaron los consumidores del producto de sillas de auto, los oferentes domésticos o los productores domésticos dejaron de ofrecer esa cantidad. Porque para ellos a lo mejor no es tan rentable. Entonces, sencillamente ofrecen una menor cantidad. Entonces, para los productores, esta área X es una pérdida. Pero para los consumidores,
el área verde y esta área que es como un color morado suave, un morado claro o un azul celeste claro. X y Z constituye ahora el excedente del consumidor que se incrementa. Y pues Y pues sigue siendo la cantidad que ofrecen los consumidores domésticos. Y W es el excedente del consumidor, porque aún hay algunos consumidores que están dispuestos a pagar más por estas sillas. O sea, los consumidores se benefician porque ahora pueden consumir más a un menor precio. Y los productores pierden porque ellos pues ya no tienen una motivación para ofrecer una cantidad QA, sino que solo ofrecen QS. Sin embargo, la ganancia para el país es mayor. Porque solamente, mire que son estas dos áreas que gana el país. Y pues pierden, los que pierden son los productores. O sea, en el comercio internacional hay unos perdedores y hay unos ganadores. Sin embargo, esa pérdida, usted dirá, bueno, pero siempre va a perjudicar y estos sectores se van a quedar sin empleo. No, hay una transferencia. O sea, cuando algo no es rentable o beneficioso, el, en la tierra, capital, trabajo, los factores productivos se destinan a producir otros bienes y servicios que sí generen rentabilidad para el país. Y estas personas que estaban empleadas en estos sectores, pues se pasarían a esos nuevos sectores. Pero generalmente, pues la economía está en un proceso de cambio y ahora, pues, con la pandemia lo hemos visto. Algunos sitios que vendían solamente de forma presencial, que no se modernizaron o no innovaron en el sistema de pagos, pues desaparecieron. Entonces nosotros vamos a San José, vamos a algunos centros comerciales y vemos esos locales que cerraron porque no pudieron tener un proceso adaptativo. Y vemos otros sectores que más bien crecieron, como este sector que nosotros estamos utilizando en este momento, ¿no? Zoom. O sea, este tipo de sector, más bien las ganancias crecieron. Las ventas de Amazon crecieron, las de eBay crecieron. Y otros, pues, quedaron desplazados. Entonces, si yo les pusiera un gráfico y les digo que por favor señalen cuál es el excedente del consumidor y cuáles son las nuevas ganancias del comercio generadas por el comercio internacional, ¿lo pueden señalar? Sí lo podrían señalar, muchachos. No me escuchan. Profe, yo no le escuché la pregunta. Ok. Que si en el quiz, o sea, el próximo sábado vamos a tener un quiz. Entonces yo les preguntaba a ustedes que si yo les pongo un gráfico de esta naturaleza y les digo que me identifiquen el excedente del consumidor y las ganancias que deja el comercio de pasar de una situación de sin comercio a comercio internacional, que si ustedes podrían señalar quiénes son los perdedores y los ganadores. O sea, yo les digo, identifiquen las áreas que muestran las ganancias del comercio internacional. Ustedes lo podrían hacer. Oscar. Sí, supongo que sí, porque tenemos la tabla
que dice las ganancias, los que ganan y los que pierden. Y Ah, nada bueno, más pues sería de yo no les voy a juntar los poner la datos. tabla, yo solo les pongo este gráfico. Y ustedes deberían decirlo. Solo les pondría este gráfico, pues bueno, les pondría otras letras y entonces yo les digo, dígame dónde están identifique el excedente del consumidor, identifique el excedente del productor, quién perdió, cuánto perdió. Entonces pueden hacerlo, ¿cierto? Oscar, tú puedes hacerlo. De ahí supongo que sí. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora tenemos, el comercio nos permite exportar nuestra producción, por supuesto. Aquí tenemos nuevamente otro gráfico. En este gráfico lo que observamos es, bueno, no siempre lo que se vende en el comercio internacional son productos y servicios a un menor precio. A veces en el comercio se venden productos que tienen un precio mayor al que se vende en la producción doméstica, o sea, a nivel interno. Bueno, ¿por qué? Porque esos productos a veces son mayores y aún así son demandados. Bueno, a lo mejor por la calidad, ¿cierto? A veces hay productos que usted puede conseguir el producto nacional y puede conseguir el producto extranjero. Y algunas personas pues prefieren el producto extranjero aún a pesar de que este producto tenga un precio más alto. Entonces tenemos una cantidad de equilibrio PA y la cantidad de equilibrio QA. ¿Estamos así? Y al ingresar un precio internacional que es un poco más alto de PA, el precio pasa de PA a PW. Y bueno, y esto incrementa los precios. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Cuando el precio es más alto, la cantidad demandada se reduce de QA a QD. Porque las personas o los agentes económicos estaban dispuestos a demandar una cantidad QA siempre y cuando el precio fuera PA. Sin embargo, a un mayor precio, las personas demandan menos. Demandan solo QD. Entonces, ¿qué pasa con ese excedente que queda, que ya no lo van a comprar los consumidores nacionales? Se exporta, ¿no? Bueno, los productores domésticos lo venden al exterior. A lo mejor igualan en calidad o a lo mejor el producto simplemente es más caro que el producto nacional y esto se constituye en un incentivo para exportar esta cantidad de producto. Entonces, vendemos este producto al exterior. Ahora, ¿cómo son en esta nueva circunstancia? ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Bueno, en este caso, cuando el producto que llega al país es más caro que el producto nacional, entonces ahora lo que mire que la reducción de QA a QD es una pérdida de los consumidores nacionales y se refleja en esta área que corresponde a la zona
verde. O sea, estos consumidores dejan de comprar el producto. Mire que lo marca la curva de demanda, ¿no? Se me olvidó recargar que esta es la curva de demanda doméstica y esta curva roja es la curva de oferta doméstica. Entonces, mire que usted puede observar que estos consumidores domésticos dejan de consumir ese producto. Sin embargo, los productores aumentan la producción. ¿Y qué hacen con ese incremento de la producción? No solamente venden lo que ya tenían previamente, sino que para aprovechar este precio, pues recuerde que los productores les un incentivo para ofrecer una mayor cantidad de producción es el precio. Como el precio es más alto, porque pasa de PA a PW, el excedente del productor se incrementa de Y, que es esta área rosada, con esta área como celeste. Entonces el excedente del productor pasa a ser Y más Z. Y en el intercambio, pues, se benefician. Hay un plus para el país que corresponde al área Z, porque esta cantidad se exporta. Cuando un país exporta, se beneficia porque trae divisas al país. Las exportaciones nos permiten comprar bienes y servicios importados. Aquí obtenemos divisas. Claro, Oscar, con mucho gusto. ¿Qué te puedo ayudar? Profe, ¿verdad que eso es prácticamente que el gráfico invertido de los ganadores y perdedores del comercio en importaciones, ¿verdad? Es como que se da la vuelta. Sí, o sea, ahora los que se benefician, no sé si entendí la pregunta, pero ahora los que se benefician más que todo son los productores. Y cuando el precio es más alto, los que se benefician son los que venden el producto. Y cuando el precio es más bajo, los que nos beneficiamos somos los consumidores. Por eso a veces, bueno, hemos escuchado tanto conflicto cuando el gobierno le pone aranceles o impuestos a la entrada de ciertos productos, porque al final, ¿a quiénes está beneficiando? A los que tienen licencias para vender azúcar o para vender arroz o para vender ciertos productos. ¿Y quiénes nos perjudicamos? Los que comemos arroz todos los días o los que comemos el producto ese al que le están poniendo al arancel. Y esa cuota pues solo está beneficiando a un grupo de personas que de alguna forma tiene como un pequeño monopolio para la venta de ese producto. Entonces, como que es como si ese excedente como que se lo quitaran al consumidor y se lo transfirieran a otro grupo, a un solo grupo de personas y un grupo pequeño. No sé si contesté la pregunta o si la entendí, Oscar. Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, mire, como ustedes pueden observar, el comercio pues siempre deja una ganancia para el país. Ya sea que el producto que llegue al país tenga un precio mayor o tenga un precio menor. ¿Por qué? Porque más consumidores, si se trata de un precio más bajo, más consumidores están beneficiando. Y si se trata de un precio más alto, pues más productores están vendiendo y de todas maneras están trayendo divisas al país. Y ellos están teniendo una ganancia y el hecho de que ellos, cuando aumenta la producción de un bien o servicio, de alguna forma, pues también están contratando más personas para atender esta nueva producción. Y también esto se va a ver reflejado en nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Porque allí están las exportaciones. Y también nos permiten tener divisas para comprar importaciones o para pagar deuda o para atender otros requerimientos que tenga el país. Entonces, siempre va a haber, en el comercio siempre va a haber ganancias y pérdidas. Que
que le dan la posibilidad de beneficiarse a unos sectores porque pueden comprar más de un producto o porque pueden utilizar de forma más eficiente sus recursos o producir a un menor costo. Porque si dentro de su proceso productivo usted utiliza esos insumos que llegaron a un precio más bajo, a lo mejor usted disminuye sus costos de producción. Si utiliza uno de esos insumos que entraron al país de forma más barata. Y de alguna forma, pues, usted se beneficia como productor. Y el comercio, pues, siempre nos permite especializarnos. Acuérdese que cuando nos especializamos en nuestra profesión o en la venta de un producto, a la larga lo hacemos de forma más eficiente. O sea, si usted elabora jugos de naranja, usted en algún momento va a elaborar jugos de naranja con una mayor eficiencia. Si elabora tortillas o si usted se especializa elaborando camisas o pantalones, de tanto repetir un proceso, a usted se le van ocurriendo ideas para mejorar el diseño, para hacer innovaciones o para ahorrar recursos. Entonces, la especialización siempre conduce pues a una mayor y mejor uso de los recursos y mejor eficiencia. Entonces, siempre pues el acceso a bienes importados favorece a los consumidores y puede conducir pues que algunos productores no se beneficien y tengan que trasladarse hacia otros sectores. Pero a la larga, el país sí se beneficia del comercio y es favorable para el bienestar de todos. Algunas veces pues se adoptan medidas de protección y pueden ser medidas orientadas a proteger la industria nacional. ¿Por qué lo hace el gobierno? Bueno, porque algunas veces quieren a esos productores como darles un tiempo para que mejore su proceso productivo, para que se vuelva más eficiente. Y el gobierno lo protege ya sea mediante aranceles. Entonces trata de ponerle un impuesto y proteger a esa industria. Se supone que esa protección la haría de forma temporal. Mientras que el sector hace las innovaciones o logra realizar las inversiones necesarias para hacerlo de forma eficiente a un nivel internacional. Y bueno, cuando establece cuotas, como es limitar la cantidad de producto que entra a nuestro país, bueno, eso beneficia solo pues a las personas que vendan el producto en un país. Aquí tenemos la ilustración gráfica de cómo funciona un arancel. Entonces, aquí en el gráfico tenemos en el eje vertical el precio de las sillas de auto y en el eje horizontal la cantidad de sillas de auto. Aquí tenemos la curva roja que hace referencia a la oferta doméstica y aquí la demanda que tiene la demanda doméstica. Tenemos aquí, pues inicialmente teníamos nuestro punto de equilibrio en una zona sin comercio y luego, bueno, ingresa un producto. O sea que tenemos aquí tenemos la demanda, el punto de demanda. Cuando este producto ingresa a un precio menor, lo que hace el arancel es elevar ese precio. Lo eleva de PW a PT. PT es como el precio con el impuesto. Entonces, pasamos de una cantidad ofrecida QS a una cantidad ofrecida QST, reflejando el impuesto. Cuando el precio está sin impuesto, la cantidad demandada es QD. En el momento que se le asigna el impuesto, la demanda
QD pasa a ser QDT. Aquí hay una reducción de la cantidad demandada. Entonces, fíjese que de alguna forma esto favorece a los productores y pues dejan de beneficiarse pues los consumidores que deseaban comprar ese producto a ese menor precio. Entonces disminuye la cantidad demandada. Entonces, de alguna forma lo que nos muestra el gráfico es que se benefician los productores internos y perjudica pues a los consumidores. Y crea de alguna forma una ineficiencia, ¿no? Porque lo ideal sería que una mayor cantidad de población se beneficiara del producto, la compra de este producto. Ahora vamos a ver cómo se observa el impacto del arancel. Bueno, tenemos en el eje vertical el precio de los autos y en el eje horizontal la cantidad de sillas de auto. Si ustedes observan, mire que cuando el precio estaba bajo, pues la área de beneficio para el consumidor era prácticamente A, B, C y D. Cuando el precio era bajo, se satisfacía todos estos agentes económicos. En el momento que se impone el arancel, solo se beneficia el productor, que lo ve reflejado usted en el área A. Y se beneficia el gobierno, ¿no? Porque ahorita tiene unos ingresos. Entonces, estos ingresos, en modo de impuesto, incrementan los ingresos del gobierno, porque es como cuando nos cobran un impuesto, solo que este es un arancel para los productos que vienen de otro país. Y estos ingresos, pues el gobierno los puede destinar para atender sus gastos, ¿no? O también, si quisiera, ayudar a algún tipo de sector económico mediante subsidios o ayudar a la población pobre, también lo puede destinar. Ya el uso no lo sabemos, pero de entrada lo que sí notamos es que hay unos ingresos para el gobierno. Bueno, al subir el precio, pues baja la cantidad demandada, tal como nos lo muestra el gráfico, y se benefician los productores. La cuota, sin embargo, solo beneficia cuando se impone y se restringe la cantidad ya sea de azúcar o de arroz al país, solo beneficia a los que venden el producto. No beneficia a todo el país, a todos los que consumimos ese producto. Entonces, al final, la cuota es como una transferencia que se hiciera a los vendedores, a los que tienen licencia para vender un producto. Y bueno, aquí tenemos una situación donde se muestra que Costa Rica pues incrementó el arancel para el azúcar. Lo pasó de 45% a 79% de alguna forma, no considerando los acuerdos internacionales que se tenían y bueno, favoreciendo solamente a la industria de la caña de azúcar. Y bueno, esto le trajo inconvenientes, ¿no? A nivel internacional para Costa Rica, porque esta cuota, pues en realidad, bueno, este arancel es como más ingresos para el país, pero como que no, de alguna forma violenta los acuerdos que se habían establecido, ¿no? Para eso existe la Organización Mundial del Comercio, y cuando los países no cumplen la normativa internacional, pues los acusan y entran en pleitos y en diferencias con los países que están vendiendo estos productos.
Bueno, aquí también, pues Brasil, pues demanda a Costa Rica porque impuso unos aranceles al azúcar. Y esto pues no está conforme a la normativa del comercio de mercancías a nivel mundial. Y allí lo que se debería hacer para que no existieran este tipo de inconvenientes es que las personas responsables por parte del gobierno, antes de hacer estas negociaciones, consideraran pues respetar los acuerdos internacionales. Porque esto podría tener un costo para el país. Si Costa Rica pierde la solicitud que le están haciendo desde Brasil. Y bueno, aquí también Canadá le hace lo mismo, está también inconforme con los aranceles que ha puesto Costa Rica y también pues hace esta solicitud y hace esta denuncia del proteccionismo que estaría haciendo Costa Rica para los azucareros. Y también existen pues barreras no arancelarias que hacen referencia, por ejemplo, a medidas fitosanitarias. Cuando el gobierno impone ciertas medidas como de protección contra enfermedades o para evitar de pronto de ser que el aguacate de aquí del país se adquiera lo de la mancha roja. Es pues una medida de emergencia que era suscitada porque la fruta mexicana pues tenía la mancha de sol, una mancha de sol y bueno, Costa Rica no quería pues que esto se regara en el país o contagiara pues el producto del país y Costa Rica lo apeló para que no entrara este tipo de aguacate. Sin embargo, pues esto todavía sigue en discusión porque al principio lo iba ganando Costa Rica, pero ahorita creo que lo volvió a apelar. Entonces, ahí está ese proceso. Tendremos que esperar a ver qué termina. Bueno, y Honduras pues parece que está proveyendo el aguacate. Otro elemento que también se da en el comercio internacional es el dumping. Es decir, que al país entran productos a un bajo precio comparado con el precio del producto nacional. ¿Por qué esos productos entran con bajo precio? Bueno, porque en el país donde están expulsando esta producción, tienen un exceso, o sea, les está sobrando ese producto. Entonces, lo que hacen para no afectar el precio de su nación o de este producto en la nación, lo que hacen es llevarlo a otro país, ese excedente. Y este excedente hace que en nuestro país puedan quebrar a algunos productores. Si vienen y venden un producto demasiado bajo de la papaya o de la piña, probablemente afecten a nuestros productores nacionales. Entonces, lo que hace el país es impulsar medidas antidumping. Es decir, como poner un impuesto, una barrera para que ese producto no entre con un precio tan bajo. Y, por ejemplo, Costa Rica ha hecho dumping con El Salvador a través de Dos Pinos. Dos Pinos llevó productos lácteos a El Salvador, pues afectando un poco la industria, pero al final, después de todo el proceso de investigación, al final Dos Pinos no fue sancionado porque no tuvo un impacto tan grande a nivel nacional en El Salvador. O también se da también, por ejemplo, con las vajillas chinas, que pueden afectar a algunos productores nacionales. Estas vajillas vienen a precios muy baratos y China se aprovecha que tiene mano de obra muy barata en su país. Entonces, yo creo que casi todos tenemos en nuestra casa un producto de origen chino. Y
pues al final la gente te deja de comprar productos nacionales porque siempre las personas buscamos economía. A veces no queremos ni tanta calidad ni tan bonito, sino que simplemente que sea barato y que se ajuste pues a al salario que tenemos o a la canasta básica y buscamos ahorrar lo mayor posible. Colombia, por ejemplo, ha hecho dumping con flores, que las venden más baratas a los Estados Unidos y bueno, pues luego también tiene sus conflictos, pero al principio pues se beneficia, ¿no? El que hace el dumping se beneficia con la venta del producto o también lo ha hecho, por ejemplo, con ácido cítrico en los Estados Unidos. Entonces es algo que es más frecuente de lo que uno podría esperar. Y bueno, aquí hablan de la eficiencia dinámica. Bueno, el libre comercio de por sí nos permite a nosotros optimizar recursos, pero en la medida que en el largo plazo nosotros mejoremos el capital financiero, tengamos una mayor cantidad de inversión, tengamos mayor desarrollo del capital humano mediante la educación o desarrollo de habilidades y mayor desarrollo tecnológico, entonces no solamente nos estaríamos limitando al mejoramiento de la eficiencia solamente por el libre comercio, sino que estaríamos, en la medida que desarrollemos esos factores productivos para impulsar el desarrollo de nuestra industria, de nuestra producción, entonces tendríamos una eficiencia dinámica. Aquí, bueno, básicamente nos hace mención en esta diapositiva pues de la protección que a veces hacen algunas industrias para determinados sectores, argumentando pues que dentro algunos países se protegen y dicen, bueno, no voy a comprar este producto porque está violentando los derechos humanos, trabajaron niños, fueron explotados, entonces restringimos la producción o la entrada de estos productos. Pero al final, pues, buscando proteger a esos niños, no comprando esos productos, al final estos niños terminan trabajando en el mercado negro y se los explota aún más. Y ha pasado, ¿no? Entonces los salarios de los niños al volverse mercado negro, pues no ganan un salario justo y terminan siendo sobreexplotados más de lo que buscaba pues este comercio al restringir esta producción. Y aquí básicamente es que las medidas que se tomen deben ir orientadas en realmente a funcionar para mejorar la eficiencia del mercado o proteger una industria de pronto de forma temporal, mientras que logra la eficiencia ese sector. Pero no tomar así como medidas o aranceles que en realidad no tienen mucho sentido o que no son útiles para el país y más bien podrían desprestigiar a el país como, bueno, algunos aranceles que puso Trump que hacen referencia a esto. Bueno, el comercio internacional se basa básicamente en exportaciones, que es cuando nosotros vendemos un producto al exterior, bienes o servicios. Importaciones es cuando nosotros traemos desde otro país hacia nuestro país bienes y servicios, ya sean porque los utilicemos como bienes finales o bien porque forman parte de un proceso productivo. Cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, pues decimos que hay déficit. Y cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, pues decimos que hay un superávit. En este caso, pues aquí podemos observar el porcentaje de PIB de importaciones y de exportaciones y vemos la evolución que hay de los Estados Unidos. Vemos que Estados Unidos importa una mayor cantidad de productos con respecto a lo que exporta. Y aquí vemos exportaciones e importaciones de distintos países.
la área sombreada de color azul hace referencia a las exportaciones. Y mire, como ustedes pueden notar, hay algunos países que tienen superávit. Y en el caso de Estados Unidos, pues tiene déficit. Pero a nivel global todo se equilibra. O sea, porque tenemos una relación con el mundo, lo que Estados Unidos exporta y lo que Estados Unidos importa. Al final, cuando medimos las cuentas a nivel global, observamos equilibrio. No podríamos tener todo déficit, porque no tendría sentido, ¿no? Si en un lado hay déficit, en el otro hay superávit, porque estamos, lo que vende un país lo está recibiendo el resto del mundo. Ahora lo vamos a ver en una diapositiva. En este gráfico, básicamente lo que observamos pues son las exportaciones de Costa Rica y en la curva roja nos muestra las importaciones. Tenemos las exportaciones pues son menores comparadas con las importaciones. Mire que aquí desde el 94 hasta el 99 casi que íbamos a la par. Y aquí pues se observa una brecha sustantiva y ya hacia el 2020 mire que las importaciones disminuyeron. Puede ser por la misma situación de la pandemia y al no tener tantas divisas nuestro país por el freno del turismo y algunas ventas. Mire que aquí también hay un pequeño declive. Aunque está en ascenso, aquí es más vertiginoso este incremento de las exportaciones. Aquí tiende a volverse plana la curva y las importaciones sí de plano en el periodo, llegando al año 2020, declinan, ¿no? Probablemente porque algunos productores nacionales que utilizaban insumos importados debido a la escasez de divisas, pues no compraron, o a la misma situación económica del país, ¿cierto? Porque hubo una caída del Producto Interno Bruto. Aquí observamos pues las exportaciones totales, vemos que están en millones de dólares corrientes y observamos que ha tenido una tendencia creciente. Cuando miramos la estructura de las exportaciones del país, observamos que ha cambiado. Anteriormente, para este año 1978, mire que el sector primario, café, agropecuarios y piscicultura, o sea, los productos del mar, tenían un peso importante, el 35%. Y luego aquí ya para el año 1990 tenemos aquí las zonas francas representadas por el área roja. Ya aquí empieza a incrementarse este tipo de exportaciones de zonas francas que tiene que ver como con productos médicos y manufactura. Y ya para el periodo 2013, básicamente las exportaciones dependen de zona franca. Y es lo que sostiene de alguna forma el Producto Interno Bruto de este país. Entonces vemos que la estructura de exportaciones sí ha tenido un cambio sustantivo. Y ya, por ejemplo, exportaciones de carne y azúcar, pues mire que aquí ya es menor comparada con el año 1990 o el año 1978, que aquí estaba como en 19.7, mire que va reduciéndose poco a poco a lo largo del tiempo, lo cual es algo positivo para nuestro país porque estas exportaciones de la zona franca requieren una mayor cantidad de capital humano y aprovechamos la dotación de educación que tiene el país. En este gráfico lo que observamos es el flujo, ¿no?
aquí nos está representando las exportaciones, todo lo que vende el país. La flecha en vino tinto nos muestra los pagos que hace el resto del mundo a los Estados Unidos. Y la flecha verde nos muestra los pagos que hace el resto del mundo por bienes y servicios, ingreso de factores y transferencias. Y cuando sale de los Estados Unidos hacia el resto del mundo, son como los pagos que hace Estados Unidos a los demás países por bienes, servicios o por el ingreso de factores productivos. Aquí, por ejemplo, las transferencias harían como referencia a las remesas que salen, por ejemplo, de migrantes mexicanos hacia su país. Y la curva roja pues hace referencia a los pagos que se hacen desde los pagos por activos al resto del mundo. Esto para Estados Unidos, estas entradas son siempre valores positivos. Y lo que sale de Estados Unidos hacia el resto del mundo son valores negativos. Pero cuando se hace el balance de lo que sale de Estados Unidos hacia el resto del mundo y lo que entra del resto del mundo hacia Estados Unidos, pues el balance es cero, ¿no? Porque lo que hace es como sumar estos dos valores y restar estos otros dos y al final nos da cero. O sea, el dinero fluye hacia los Estados Unidos, como los muestran estas flechas, con entrada hacia los Estados Unidos. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Bueno, la balanza de pagos pues nos resume básicamente los flujos económicos y financieros internacionales que tiene un país y básicamente hace como una síntesis de las transferencias que hace un país, por ejemplo, con Costa Rica con el resto del mundo. La balanza comercial solo nos muestra como el intercambio de bienes y de mercancías que tiene Costa Rica con el resto del mundo. Son como, básicamente como los bienes físicos. Y estas son las transacciones que se hacen que quedan registradas más rápidamente. Y digamos que los tomadores de decisiones toman más en cuenta esto. Porque de alguna forma no crean deuda. ¿Qué significa que no crean deuda? Pues que aquí estos son bienes físicos. No es, por ejemplo, no se registran, por ejemplo, bonos, porque los bonos crean deuda. Un bono que, por ejemplo, vende Estados Unidos al resto del mundo es como un compromiso de deuda. El que vende el bono a otro país o a otro agente económico que se encuentra en otro país queda con el compromiso de pagar un rendimiento y luego al final del periodo del bono, 5, 10 años o 15 años, tiene que pagar la deuda, es decir, devolver el capital que corresponde al bono junto con el último rendimiento. Entonces, es más fácil conocer de forma rápida la balanza comercial basada en los bienes y las mercancías. La cuenta corriente, por su parte, pues nos registra los bienes y servicios, más los pagos de transferencias, más la remuneración a los factores. Entonces, por eso los economistas nos centramos más en la balanza comercial. Porque aunque la balanza comercial pues es está incompleta.
porque los datos del comercio internacional, por ejemplo, de servicios, no son tan fiables como los datos del comercio de bienes físicos. Y la cuenta corriente, pues aquí sí están todas las transacciones internacionales y estas tampoco crean deuda. Las que crean, los que tienen registro de las deudas, pues sería como la balanza financiera o la de capital. Básicamente aquí lo que se registra son los flujos. ¿Perdón? Perdón, es que se me metió el micrófono. Ok. Sí, perdón que no, yo no he entrado mucho en detalles por la premura del tiempo y pues como hoy es como el último día que tengo para explicar este tema, entonces yo sé que he estado como, que voy como a millón y no quisiera ir así, o sea, quisiera detenerme cada diapositiva y ser más específica en algunos detalles, pero es como la forma que yo creo que puedo cumplir con el compromiso de mencionar todos estos temas relacionados con lo que corresponde al curso. Bueno, en esta cuenta financiera o de capital, aquí, básicamente aquí registramos pues las entradas de capital, la venta de activos o si existe algún tipo de endeudamiento externo. Voy a mirar aquí qué me escribió. Muchas gracias, Oscar. Sí, de verdad que yo me siento un poco incómoda, pero sí, es que es un temario bastante extenso y yo creo que eh, hubo un compañero que se sintió porque hoy no ha hablado, entonces yo digo que Sebastián un poco debe haberse sentido porque no le presenté los ejemplos. Y sí elaboré varios ejemplos, pero me hubiera tomado por lo menos un buen tiempo la explicación, pero lo voy a hacer. Yo se los voy a incluir aquí en la diapositiva y se los voy a explicar paso a paso la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Bueno, aquí la balanza financiera pues hace referencia a eso, ¿no? Nos muestra la compra y la venta de los activos y bueno, aquí sí se registra lo que tiene que ver con la deuda. Bueno, las reservas hacen referencia pues a la variación de las reservas monetarias que tiene el país y en esta balanza comercial vemos varios años, 2017, 2018, 2019, 2020 y o si observamos aquí vemos que las exportaciones y las importaciones van registradas en la cuenta corriente junto con los servicios y la remuneración de los factores productivos más las transferencias de cuenta corriente, por ejemplo, de lo que hacen los trabajadores de aquí hacia otros países, si fuera el caso. Y también tenemos la cartera o lo que corresponde a la cuenta de capital y cuenta financiera. Vemos que hay inversión directa, inversión de cartera y los derivados financieros. Derivados financieros, pues hay muchos, o sea, están son como los nombres que tienen estos títulos de valor. Opciones, futuros, swaps, forwards. Algunos tienen como protección contra la inflación, otros hacen referencia a venta de bonos, otros tienen tasas de interés variables y varían de pronto en el tiempo. Algunos usted los compra en dólares o en divisas y varían dependiendo del sitio donde usted haga la negociación. Tasa de cambio. Bueno, la tasa de cambio básicamente es el precio que tienen las monedas en relación con las divisas que tiene otro país. O sea, el tipo de cambio nos dice cuánto vale un dólar en colones o cuánto vale un euro en dólares. O sea, cómo está nuestra moneda, cuál es el valor de nuestra moneda con respecto a otras.
Por ejemplo, cuando nuestro colón se vuelve más valioso en relación con otra moneda extranjera, los bienes que compremos de otro país van a ser más baratos para nosotros, y los bienes que los nacionales compren, o sea, los productos que nos compren a nuestro país se van a hacer más caros para los extranjeros. Por ejemplo, cuando decimos que nuestra moneda es más valiosa, decimos que se apreció. Si por $1 damos 500 colones y luego por $1 tenemos que dar 600 colones, nuestra moneda se depreció o se devaluó. Porque ahora nos toca dar una mayor cantidad de colones por el mismo dólar. Sin embargo, si nuestra moneda vale 500 colones y luego tenemos que pagar 400 colones por el mismo dólar, decimos que nuestra moneda se apreció, porque ahora tenemos que dar menor cantidad de colones por el mismo dólar. ¿Qué pasa si la moneda se deprecia? Es decir, que damos más colones por el mismo dólar. Nosotros nos volvemos más competitivos porque nos volvemos más atractivos para los extranjeros. A ellos les sale más barato venir a un hotel aquí. Pueden comer en restaurantes finos, pueden pasear, y para ellos es como si fuera más barato. Entonces nos volvemos competitivos. Sin embargo, si vamos a importar un producto, tenemos que pagar más colones por el mismo producto. Porque si antes pagábamos $10 por un producto y cada dólar valía 500 colones, entonces nos salía más barato. Y luego, si el producto sigue valiendo los mismos $10, pero ahora tenemos que pagar 600 colones por cada dólar, es como nuestro producto ahorita se encarece. Nos toca pagar más colones por los mismos dólares. Entonces nos perjudica si vamos a importar, pero nos beneficia si vamos a exportar. Por otro lado, si la moneda se aprecia, es decir, que pasamos de pagar 500 colones a pagar 400 colones por el mismo dólar, ahora los productos extranjeros nos salen más baratos porque tenemos que dar menos colones por los mismos $10 que nos costaba el producto. Sin embargo, si vamos a exportar, nuestro producto se encarece. O sea, para los extranjeros, el producto que vende Costa Rica se hace más costoso. Y para los turistas que van a llegar a nuestro país, los hoteles y la comida se hace más cara. Entonces, como que el tipo de cambio no puede estar, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Como que deberíamos estar en un punto de equilibrio para que pues no se afecten ni nuestras importaciones ni nuestras exportaciones. Si se aprecia mucho y estamos endeudados en dólares, esto nos perjudica enormemente, sobre todo si no ganamos en dólares. Aquí tenemos un ejemplo donde aquí tenemos el valor del euro en 1999 y se valoraba el euro en 1.18. Y en el 2011 un euro se valoraba en 1.42 dólares. Entonces, nosotros queremos analizar, siempre que una moneda se aprecia, la otra se deprecia. Si estamos analizando dos monedas, si una moneda se apreció, la otra automáticamente se depreció. No pueden las dos apreciarse o las dos depreciarse. Entonces, en este caso, mire que por un euro se valoraba en 1.18 dólares. Y luego el mismo euro se valoraba en 1.42 dólares. Es decir que los estadounidenses tenían que dar, o los norteamericanos tenían que dar más dólares por el mismo euro. Es decir que el dólar se depreció y el euro se apreció.
Entonces, si a nosotros nos piden, bueno, yo les pondría un ejemplo de estos en nuestro quiz del próximo sábado. Entonces, yo les pido que por favor ustedes hagan este ejercicio en un cuaderno, en una hoja, para que comprendan bien la lógica. Entonces, aquí siempre estamos aplicando esta fórmula, perdón. Valor final menos valor inicial dividido entre el valor inicial. Lo que estamos, básicamente, ponemos 1.42 como valor final y luego el valor inicial y lo dividimos entre el valor inicial. Estamos analizando como la variación porcentual, el cambio porcentual. Entonces, aquí lo que notamos, como estamos dando más dólares por el mismo euro, el euro se apreció un 20%. No significa que el dólar se depreció 20%. Uno tendería a pensar eso, pero no es así. Por eso tenemos que fijarnos muy bien cuando miremos el tipo de cambio, qué datos es que nos están dando. Entonces aquí mire que en 1999 un dólar se valoró en 0.85 céntimos de euro. Y en el 2011 un dólar se valoró en 0.70 céntimos de... ¿Sí te escucho, Oscar? Entonces, es la misma fórmula, nada más que el valor sería positivo o negativo con respecto a si se apreció o si depreció, nada más, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Okay. Excelente. Usted tiene que fijarse muy bien los valores que le están dando. Yo voy a ponerles un ejemplo de euro y un ejemplo de dólar. Bueno, tal vez se los ponga en colones y dólar. Sino que en el caso de los colones, ustedes van a tener que usar unos 2 o 3 decimales. Porque como un colón vale tan poquito en dólares, entonces tenemos que usar hasta 4 decimales para poder notarlo. Porque entonces, si les pongo el precio del colón de 1990 y el precio del colón al día de hoy, en términos de dólares, un colón es como 0,016 y luego pasa a 0,017. Entonces, como que usted no observa mucho el cambio. Entonces, cuando sea eso, ustedes van a usar 4 decimales. Entonces, aquí, bueno, si se los pongo en dólares y euros, ustedes con 2 decimales ya podemos notar la apreciación porque son divisas muy fuertes. O si usara libras esterlinas y yens, también usted puede observarlo de manera muy clara. Pero ya con colones sí tenemos que irnos a 4 decimales. Entonces mire que aquí el colón se apreció 20% y cuando hacemos la misma operación para el dólar, vemos que el dólar se depreció 17%. No es que no se apreciaron el mismo porcentaje, no se apreció aquí 20% y se depreció 20%. Hay variación para que lo tomen en cuenta. Lo ideal era que hubiéramos hecho algún Kahoot y un ejercicio y nos hubiéramos equivocado y todo, pero no tenemos tiempo. Aquí tenemos el tipo de cambio del dólar en el eje vertical y en el eje horizontal la cantidad de dólares. La curva de demanda, la curva de oferta. ¿Cuándo aumenta la demanda de dólares? Pues cuando necesitamos comprar muchos productos extranjeros. ¿Cuándo disminuye la oferta de dólares? Aquí tenemos los factores. Aquí tenemos varios factores que influyen en el tipo de cambio. Si el nivel de precios nacional aumenta, disminuye el tipo de cambio. Porque las personas, si se incrementan mucho los precios en este país, a lo mejor preferimos productos extranjeros. Si tenemos, voy a decir algo así como pan, vamos a pan. Tenemos el pan nacional de Musmani y el pan Bimbo. Si Musmani aumenta muchísimo el precio del pan, pues vamos a preferir comprar un pan extranjero. Y esto disminuye el tipo de cambio. Si el gobierno pone muchas barreras comerciales a los productos que van a entrar a nuestro país, eso aumenta el tipo de cambio. Si aumentan las barreras comerciales, aumenta el tipo de cambio. Si los costarricenses deseamos muchos productos importados y nos decantamos solo por vino francés, por jamón español y iPhone de los Estados Unidos, esto disminuye nuestro tipo de cambio. Siempre que vamos a preferir productos extranjeros con respecto al producto nacional, nuestro tipo de cambio disminuye.
Si aumenta la demanda de exportaciones, es decir, que nuestros productos, banano, flores, café, son muy apetecidos por los extranjeros y exportamos mucho, aumenta el tipo de cambio. Si aumenta la productividad del país, aumenta el tipo de cambio. ¿Por qué si aumenta la productividad del país, aumenta el tipo de cambio? Porque cuando nos volvemos, mejoramos nuestra productividad, ofrecemos una gran cantidad de productos y tal vez más baratos en nuestro país. Entonces la gente compra más producto nacional. Y esto se ve reflejado en un aumento del tipo de cambio. Si disminuimos nuestra productividad, disminuye el tipo de cambio. Si disminuye la demanda de exportaciones, disminuye el tipo de cambio. Si disminuye la demanda de importaciones, aumenta el tipo de cambio. Si disminuyen las barreras comerciales, disminuye el tipo de cambio. O sea, sí les pido el favor que estudien este cuadro. Quisiera saber si quedó claro. Bueno, yo espero que sí. Nadie me contestó, pero espero que sí. Bueno, aquí tenemos ejemplos de tipos de cambio. Tenemos que un dólar equivale a 84 céntimos de euro, un dólar es igual a 112 yenes, igual a 740 pesos chilenos, igual a 3.944 pesos colombianos, y así sucesivamente. Tenemos distintas monedas en su equivalente. Y bueno, aquí tenemos las de equivalencias, un dólar en euros, en yenes y en colones. Vemos aquí cómo va variando el mismo dólar, va variando de precios dependiendo de qué tan fuerte es la moneda. Y 0.009 dólares es igual a 0.0076 euros y es igual a un yen. Mire que aquí el punto clave que estamos analizando es el yen. Aquí tenemos, por ejemplo, un colón, que es igual a 0.0016 céntimos de dólar, 0.18 céntimos de yen y 0.0014 céntimos de euro, un colón. Ah, mire que aquí está 4 decimales. Entonces, si vamos a hacer un análisis de apreciación y depreciación del color con respecto al dólar, tendríamos que usar 4 decimales o si no les va a dar siempre 00. Aquí, ¿cuánto valen 50 céntimos? Bueno, aquí podemos observar cuánto vale en distintas alternativas. Luego ustedes lo pueden mirar con calma. Entonces, a veces se dice que una moneda es más fuerte porque vale más. No, en realidad depende de cuánto cambia el nivel de precios en el país. Y si hay correspondencia, sí. Si el nivel de precios cambia y eso se refleja en el tipo de cambio, no hay problema porque usted tiene la equiparación del precio de la moneda con respecto al cambio que ha habido en el nivel de precios. Entonces, ¿qué pasa si el colón está, si el dólar no está subiendo, sino que el colón se está devaluando? Siempre que el tipo de cambio lo refleje, no tenemos problema, porque nos permite comprar las cosas que deseamos adquirir. Si el tipo de cambio no está reflejando eso, entonces sí estaríamos frente a una situación que nos generaría inconvenientes porque las cosas se estarían encareciendo o abaratando con respecto a la paridad del poder adquisitivo. Ya lo vamos a ver más claro. Ahora yo les puse un ejercicio que está más adelante y lo vamos a identificar. Aquí tenemos la evolución del tipo de cambio del dólar en euros. Entonces, mire que aquí en 1999 tenemos que se daba una mayor cantidad de euros por dólar. Y luego pues el
el dólar se fue depreciando con respecto al euro. Y luego aquí tuvo una tendencia a la alza. Y luego pues viene a la baja. Y aquí vienen una serie de curvas reflejando ahora el tipo de cambio del dólar en dólares canadienses. Aquí lo que observamos es que, bueno, se dan más dólares canadienses, hay una apreciación del dólar. Aquí, en esta fase, y aquí una depreciación del dólar. Y así sucesivamente. Aquí tenemos el tipo de cambio del dólar frente al yen. Y observamos lo mismo, ¿no? Básicamente aquí una depreciación y una apreciación, igual en las siguientes curvas. Aquí con respecto a los yuanes y respecto a el peso mexicano. Bueno, el peso mexicano pues sí ha tenido una depreciación constante y el dólar se aprecia con respecto al peso mexicano. Es decir, que el dólar va valiendo más y los mexicanos tienen que pagar más por el mismo dólar. Bueno, aquí lo mismo. Son curvas que nos reflejan pues la apreciación del dólar y luego pues aquí en el caso pues aquí se ve esta apreciación muy fuerte del dólar. Cuando se aprecia el dólar significa que el colón costarricense se depreció. Aquí ya el dólar se muestra más estable y luego aquí vuelve a tener una tendencia a la alza. Y si apuntáramos aquí el año 2020, esta curva se volvería un poquito vertical, ¿cierto? Porque incrementó mucho. Aquí tenemos la evolución del colón con respecto a pesos mexicanos, la evolución del colón con respecto a los reales brasileños. Y lo analizamos de la misma forma que hemos venido revisando los otros. Es que quiero llegar a algunos ejercicios. Aquí tenemos el tipo de cambio real. Entonces, ¿cómo estimamos el tipo de cambio real? Bueno, básicamente ponemos la cantidad de colones por dólares que tenemos que nos dice el dato nos lo informa. Y en la parte superior ponemos el IPC o el índice de precios de los Estados Unidos y en la parte inferior el IPC de Costa Rica. Y esto nos permite obtener el tipo de cambio real. O sea, la relación a la que una persona puede intercambiar bienes y servicios de un país por otro. O sea, por lo tanto, el tipo de cambio real básicamente sería realizar esta operación. Aquí lo que observamos en este gráfico, en los datos de 1980 a 1985, nos muestra pues la apreciación del dólar, es decir, la devaluación del colón. Este fue el periodo el gobierno de Carazo, pues rechazó el Fondo Monetario Internacional y el gobierno se vio forzado a imprimir billetes. No hubo un crecimiento de la riqueza del país. O sea, esta impresión de billetes no fue fruto de exportaciones de bienes y servicios que hizo Costa Rica. Entonces, por lo tanto, como que no estuvo sustentada en riqueza real, sino solo en impresión de billetes. Y esto condujo a una fuerte devaluación del colón frente al dólar. Y bueno, la devaluación fue alrededor del 550%. Y el dólar pasó de costar 8.55 céntimos de colón a costar 55, casi 56 colones.
pues debido a este manejo de la política monetaria en el país y a la situación que estaba viviendo el país. Además tenía déficit en la balanza de pagos. Aquí tenemos el tipo de cambio de venta nominal. Tenemos una serie de tiempo desde 1983 al año 2020. Entonces, como ustedes pueden observar, mire, aquí se ve pues la fuerte devaluación del colón. Y también esto es reflejo de cómo se estaba manejando el tipo de cambio en el país. Al principio, pues, el gobierno tenía un sistema de mini devaluaciones. Luego, bueno, antes de los 70, básicamente, el gobierno tenía era un tipo de cambio fijo. Más adelante lo vamos a ver en un gráfico. Aquí tenía un sistema de mini devaluaciones y pues esto provocó que se incrementara la inflación. Luego el país pasó a tener bandas cambiarias flexibles. Es decir, que la banda cambiaria tenía un techo y un piso. Y el gobierno pues intervenía. Si se estaba incrementando mucho el tipo de cambio, intervenía, ya sea comprando o vendiendo dólares, de modo que el tipo de cambio no se saliera de la banda, porque ese era el mecanismo mediante el cual se administraba el tipo de cambio. Y luego pasó a lo que estamos en la actualidad, que es un tipo de cambio administrado. Es decir, cuando hay un exceso de dólares en el país, bueno, existe un mercado que se llama el MONEX. Allí es donde todos los bancos de Costa Rica venden los excedentes de dólares. Y cuando tienen déficit de dólares, compran excedentes. Y si por alguna circunstancia faltara, todos los bancos tuvieran déficit, que no pasa, pero si llegara a pasar una situación así que todos empezáramos a comprar muchísimos dólares, entonces lo que hace el banco es que el Banco Central sale y ofrece dólares para cubrir ese déficit. Y al contrario, si todos los bancos tienen excedentes de dólares, van ahí al MONEX y los venden. Y si no, ningún otro banco tiene necesidad de dólares, el Banco Central interviene y los compra. De modo que tengamos una tasa de cambio administrada y aún así con esa tasa de cambio administrada, mire que el tipo de cambio ha aumentado hasta 640 colones por dólar. Pero él siempre está interviniendo en el mercado nacional, se llama MONEX, y el mercado de divisas internacional, es decir, donde todos los países de todo el mundo compran divisas, se llama Forex. Y se dan trillones de transacciones diarias. Pero para nuestro caso, nosotros vamos al MONEX. Entonces, allí es donde tenemos nuestra flotación administrada. Aquí tenemos el comportamiento del tipo de cambio real de 1990 al año 2020. Mire que el tipo de cambio aquí tiene una tendencia más o menos estable, el tipo de cambio real, sin el efecto inflación. Luego aquí se observa pues un crecimiento del tipo de cambio real y aquí tiende a la baja. Bueno, aquí nos preguntan si se ha sobrevaluado o subvaluado el colón. Bueno, el colón pues ha tenido una tendencia a la devaluación y el dólar, cuando lo comparamos con respecto al dólar, con respecto a Colombia o con respecto a Brasil, ya las cosas son distintas.
pero siempre nos comparamos con la moneda más fuerte, ya sea con respecto al dólar o con respecto al euro, o si hacemos transacciones con China, pues también nos debería interesar cómo está nuestro colón con respecto al yen. Perdón, al yen japonés si fuéramos a hacer transacciones con Japón. Aquí tenemos el índice de cambio, no, la tasa de cambio, el índice de tipo de cambio nominal y real con respecto al dólar. Esta curva azul nos refleja el tipo de cambio real. Y la curva roja nos muestra el tipo de cambio nominal. Aquí pues nos muestra esta tendencia de devaluación de la moneda debido a los procesos inflacionarios que tenía el país. Ya cuando se le quita el efecto inflación, mire que usted observa como el tipo de cambio real aquí, que es más o menos estable. Y sí, se refleja pues la devaluación de la moneda. Bueno, aquí nos indica pues que todo este periodo se basaba en un sistema de mini devaluaciones y luego ya pasamos pues a la flotación que tenía un techo y un piso, y por último ya estamos con la flotación administrada. Entonces, ¿qué significa la paridad de poder adquisitivo? Es decir, que el producto que yo compro aquí por $1 sea el mismo producto que yo compro en los Estados Unidos por $1 o el mismo producto que yo compro en España por $1. Entonces, cuando existe esa paridad de poder adquisitivo, yo debería poder comprar con el mismo dólar la misma cantidad o la misma canasta básica en cualquier país. Entonces, si por ejemplo la canasta básica es de $100 en los Estados Unidos y esa misma canasta básica aquí en Costa Rica cuesta 80,000 colones, entonces yo debería poder comprar. El tipo de cambio en este caso pues estaría reflejado por la relación que yo tenga de dividir los 80,000 colones entre los $100, y esto me daría el tipo de cambio real, que sería 800 colones por dólar. Y esto reflejaría el nivel de precios de ambos países. Si el nivel de precios no está pues en 800 colones, es decir, si estuviera por debajo o si estuviera por encima, pues nosotros estaríamos hablando de que o la moneda está devaluada o está por debajo del precio que debería ser, o si está por encima de los 800, pues está sobrevaluada. Entonces miremoslo aquí en este ejemplo. Entonces tenemos que Costa Rica tiene un tipo de cambio de 500, bueno, aquí en esta situación hipotética, bueno, este no es el actual. En esta situación hipotética tenemos que el tipo de cambio es de 580. Es decir, que nos falta $138 para poder comprar bienes en Costa Rica. Entonces, esto sería muy caro en términos de dólares. Aquí nos muestra la canasta en la moneda local. Para Costa Rica tenemos 80,000 colones, para los Estados Unidos $100 y para México 1,440. Entonces, para Estados Unidos, el tipo de cambio, pues en el caso de Costa Rica, que nos corresponde, el que está actual sería 580, pero de acuerdo a la paridad
paridad de poder adquisitivo debería ser de 800. Y nos faltaría $138 para poder comprar la canasta básica de los Estados Unidos. En el caso de México, que el tipo de cambio está en 23, pero debería ser de 14.4 para que reflejara la paridad de poder adquisitivo. Entonces, aquí tenemos que nuestra moneda pues está subvaluada comparado con lo que debería ser. Y en el caso de México, mire que está más bien, está por arriba, ¿no? Está sobrevaluada. Y bueno, aquí la canasta correspondiente con la paridad del poder adquisitivo debería ser de $100 para cada país. Entonces, si la moneda está sobrevaluada, entonces los bienes del país pues les salen más caros, ¿no? A los que tenga la moneda extranjera. Aquí tenemos un análisis de caso. Si el nivel de precios japonés aumenta 5% en relación con el nivel de precios de los Estados Unidos, entonces, de acuerdo con la paridad del poder adquisitivo, ¿qué debería ocurrir con el valor del yen japonés? Si el nivel de precios, o sea, si hay una inflación del 5% en Japón, ¿qué nos predeciría la teoría del poder adquisitivo? O sea, ¿qué pasaría con el yen japonés? Como los precios se incrementaron en Japón, entonces el yen japonés, en este caso, pues caería de precio con respecto a los Estados Unidos. Porque la moneda es como si se estuviera depreciando. Ahora sale más costosa las cosas en Japón. Por lo tanto, el tipo de cambio pues cae un 5%. Y otro análisis de caso. Aquí tenemos que durante la década de los 80 y de los 90, México tuvo una alta inflación. Y Japón, por su parte, tuvo una baja inflación. Entonces, nos preguntan, ¿qué predice usted que sucedió con la cantidad de pesos mexicanos que una persona podía comprar con un yen japonés? ¿Ustedes qué dirían? ¿Quién puede predecir algo? Sí, en este caso, por ejemplo, México tuvo una alta inflación. Sufrieron mucho los precios en México. Y Japón tuvo una baja inflación o tuvo unos precios más o menos estables. Entonces, ¿qué puede pasar con la cantidad de pesos mexicanos que una persona podía comprar con un yen japonés? ¿Qué intuirían ustedes? Aumenta la cantidad de pesos mexicanos que se puede comprar con el yen. Claro, o sea, con un yen japonés ahora podríamos comprar muchos pesos mexicanos. Bueno, porque el peso mexicano pues se depreció. Aquí la moneda se depreció. Y bueno, entonces a los japoneses pues les rendiría más el dinero. Porque los precios mexicanos pues aumentaron en relación con los precios japoneses. Está bien, muchas gracias por su participación. Bueno, aquí ustedes pueden ver la respuesta. Aquí hacen un análisis de qué pasaría si compráramos una hamburguesa. Y entonces está el precio de la hamburguesa pues para distintos países. Y aquí en la siguiente vemos que
los precios de la hamburguesa para distintos países, donde Costa Rica pues tiene una hamburguesa a un precio de $4. Se supone que esta hamburguesa debería reflejar la paridad del poder adquisitivo. La idea es que el tipo de cambio correcto sería correcto con un Big Mac que se pueda comprar en cada país por la misma cantidad de dólares. Se debería poder comprar la Big Mac en Rusia, México, Chile, Suecia, pero en los hechos el tipo de cambio no siempre refleja la paridad del poder adquisitivo. Bueno, aquí lo que nos indica es que, bueno, Costa Rica, comparado pues con lo que cuesta en los Estados Unidos, que es como $5.52, el tipo de cambio de Costa Rica pues está subvaluado con lo que debería valer, mientras que comparado, por ejemplo, con México, más bien tenemos un tipo sobrevaluado. En la última diapositiva, pues nos hace referencia a si la moneda se debería sobrevalorar o se debería subvaluar la moneda, o si quién gana, si eso castiga las exportaciones o las importaciones. Bueno, lo que habíamos entendido era que si nuestra moneda está devaluada, se favorece la venta de exportaciones. Pero si nuestra moneda está sobrevaluada o apreciada, pues nos volvemos menos competitivos porque nuestros productos se hacen más caros para el exterior. Entonces, ¿quién gana en cada caso? Pues depende. Si usted es exportador y la moneda está devaluada, pues se beneficia. Pero si usted es importador y la moneda está devaluada, pues usted se perjudica. Entonces, uno se preguntaría, ¿sería bueno que nos dolarizáramos entonces? Y así nos evitamos el problema de evaluar y de devaluar. No, pues no necesariamente. Porque, por ejemplo, Costa Rica ha logrado tener una inflación baja, que es lo que más afecta la devaluación o la apreciación de la moneda. Si usted logra tener controlado el nivel de precios, logra tener la tasa de interés controlada y el tipo de cambio controlado, pues usted no le conviene dolarizarse. Ya un país, por ejemplo, que como el caso de Venezuela, que aunque el país no haya autorizado una dolarización, tenemos una inflación de más de 7.000%, y aunque no esté oficializada, prácticamente los venezolanos han buscado tener una divisa estable. Entonces, cualquier bolívar que tengan, lo tratan de convertir a dólares para que conserve el valor. Entonces, solo en países que tengan problemas inflacionarios muy elevados, altos déficits, que no haya control de la tasa de interés. Nuestro país tiene la tasa de interés baja y estable en este momento. Y el déficit lo estamos manejando. Bueno, recientemente se hizo una reforma tributaria, como es ampliamente conocida. Entonces, solamente en casos extremos como el de Zimbabue o el de Venezuela, donde ya el país, para poder cubrir sus deudas, tiene que empezar a imprimir billetes de millones de la moneda que le corresponda. Entonces, solo en esos casos convendría una dolarización. Ecuador, por ejemplo, lo hizo. Y digamos que en principio mejoró un poco la economía, pero sin embargo, todavía hay gente que, a pesar de que se hizo ya hace más de 10 años, todavía hay personas que no se han logrado adaptar totalmente a la dolarización. Y eso no significa que controle el déficit, porque los países pueden seguirse endeudando. Y bueno, esto sería lo que veríamos por el día de hoy. Y el sábado tendríamos un quiz referente a las dos clases que vimos, a la clase del martes y la clase del día de hoy. Entonces yo lo que voy a hacer es como incorporarles como no alcanzamos a hacer un Kahoot como me hubiera gustado, que es donde como uno pone como que
operacionaliza los conceptos. Entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a incorporar algunos ejercicios como ya están aquí y les voy a incorporar los de lo que había prometido y ustedes pues les pido el favor que lo repasen de cara a nuestro quiz del próximo sábado. Y pues les agradezco muchísimo la paciencia y este tiempo extra que yo me he sobrepasado para poder cumplir con el programa. Y bueno, les mando un abrazo y muchísimas gracias por su atención. Bueno, profesora, muchas gracias, estamos bien.